manteca, huevos. Palo de amasar. Uy, me falta el queso. Voy a tener que ir al almacén. Es interesante observar cómo los cambios que se producen en la sociedad, en los hábitos de consumo, se ven reflejados en los cambios arquitectónicos. En las primeras décadas del siglo XX, el clásico comerciante tendero fue reemplazado por almacenes de ramos generales. Estos almacenes se ubicaron en las esquinas, delimitando los vértices de la manzana. Así, quedaban siempre cerca y eran visibles desde varias calles. Se fue dando un proceso que pasó del almacén y el mercado de barrio al supermercado y luego al hipermercado. Galpones de una manzana de superficie instalados en las afueras de la ciudad, rodeados de grandes playones de estacionamiento. Ana Bortman es licenciada y profesora en Sociología con maestría y doctorado en Ciencias Sociales. Se dedicó a investigar sobre consumos culturales, así que nos pareció valioso su aporte en este tema del consumo en general. Bueno, Ana, la idea es hablar un poco de todo el desarrollo desde la arquitectura, para mí, que va del almacén de barrio al hipermercado. Entonces, vos con tu mirada sociológica, ir haciendo como este rastreo de ver cómo fueron cambiando los hábitos de consumo en la sociedad, cómo fue cambiando la sociedad, y para ir explicando que estas distintas modalidades de compra-venta y los edificios que envuelven esta modalidad van respondiendo a una sociedad que está cambiando. Empecemos con el almacén de barrio. Bueno, el almacén de barrio es un negocio, digamos, que forma parte de la vida cotidiana de un hogar. Me imagino que es la mujer la que va a hacer las compras siempre. Y el almacén del barrio está asociado con el día a día, ¿no? Uno va comprando lo que necesita cada día. Además porque, digamos, si uno está pensando en las primeras décadas del siglo XX, todavía no existía la heladera. Entonces uno compraba poquitas cosas. Y además porque, bueno, en los barrios existía gente de una clase media hacia abajo. Entonces tampoco tenía muchos recursos, entonces iba comprando como el día a día y además había una relación casi de amistad, o sea, formaba parte de los personajes del barrio, el almacenero, y había una cuestión de confianza, ¿no? Digamos, dentro de los lazos barriales de vecindad, el almacenero confiaba en el vecino que iba todos los días y entonces por ahí le daba algo que esa persona necesitaba sin pagarle, ¿no? Y anotaba en la libreta, efectivamente. El almacén de barrio era un lugar donde lo único que se ofrecía o lo que estaba a la venta era artículos no perecederos, porque después tenías la verdulería, la frutería, la feria. En algunos barrios, en los fines de semana, estaba la feria donde estaban los puestos, estaban el mercadito cerrado, techado, ¿no? Que incluso en algunos barrios con más tradición todavía uno puede llegar a encontrar, ¿no? En la zona sur de la capital, y las ferias que ahora solo las ves más bien en el Gran Buenos Aires, donde, bueno, en las que había en la capital también, encontrabas frutas, verduras, podías comprar incluso canarios, animales domésticos, ese tipo de cosas. Yo diría que el cambio empieza a aparecer en los 50, 60, con lo que se da en llamar la sociedad de consumo, ¿no? La aparición de la tecnología hogareña, por un lado la heladera, ¿no? En primer lugar, y después el lavarropas, digo, como que va cambiando la dinámica de la vida privada, ¿no? Se van facilitando algunas tareas y eso debe incidir también en las compras. Del almacén de barrio, yo diría que se pasa al autoservicio. Yo tengo un recuerdo así de la infancia, donde empiezan a aparecer esos lugares donde uno encuentra
también algo de carne, digamos, aparecen como los alimentos frescos envasados. Creo que también tiene que ver con cambios en la dinámica familiar, o sea, la mujer de las clases medias, pienso, sale cada vez más a trabajar y quizás ya no tenga tanto tiempo para dedicarle a las compras. Entonces, si las cosas están en un solo lugar, es más fácil en un punto, ¿no? Entonces uno compra la carne, que ya está envasada, entonces no establece una relación con el carnicero y que está diciendo esto, el otro corte, la verdura, la fruta. Recuerdo los autoservicios Minimax, que fueron famosos por otras cuestiones también propias de la historia argentina. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Queso para rallar tenés? Sí. Listo, muchas gracias. Chao, hasta luego. Cuando yo era chica venía el lechero a mi casa, después venía el sodero, todavía existe el sodero, y el almacén de barrio. Y después ya, cuando tendría 15 años, en la década del 70, una cosa así, ya aparece el autoservicio. Y coincide con que la gente ya no compra tanto casas, ¿no? Sino empieza a aparecer mucho el edificio cajas de zapatos. En esa época, en la década del 60 y el 70. Entonces los espacios también hogareños son más reducidos. Y la dinámica familiar es distinta, las mujeres trabajan, tienen menos tiempo dedicado a las compras, etc. Y hay una cuestión económica también allí que tiene que ver con la creciente concentración de las industrias alimentarias, ¿no? Donde empiezan a aparecer ahí las cadenas de autoservicios vinculadas con la distribución ya sea de las frutas y las verduras y de las carnes, etc. Y bueno, eso debe incidir también en que vayan conformándose los supermercados, ¿no? Pero habría como una articulación, yo creo, entre los autoservicios y los supermercados con la conformación de una sociedad de consumo, ¿no? Sí, y esta posibilidad de hacer compras más grandes, más espaciadas en el tiempo, ¿no? Sí. Es decir, en vez de ir todos los días, vas una vez por semana. Claro. Esto también tiene que ver con la heladera, todo se va entrelazando y facilitando. Sí, y yo no recuerdo bien cuándo es que aparece el freezer. Tengo un recuerdo así muy fuerte de cuando hicieron el Walmart en Avellaneda, que era impresionante la cola de gente viendo la inauguración del Walmart. Era como una especie de procesión hacia el consumo, ¿no? Fue muy impresionante. Es un fenómeno bien de los 90 y que no es solamente de alimentos en todas sus variedades, sino también de ropa, sí, de todo. Y la otra característica es esta, que sale de la ciudad. Claro. Exige también el automóvil. Lo del hipermercado tiene mucho que ver con el auto, o sea, porque quizás los precios son más baratos que en el almacén y en esa época se notaba mucho, ¿no? Antes del 2001 incluso. Entonces era un fenómeno bien de clase media. El desarrollo tecnológico trae aparejado cambios urbanísticos. Un ejemplo es el del automóvil. Las mismas calles por las que hace 150 años se andaba a caballo o en carruaje se fueron adaptando para el automóvil. Las nuevas características técnicas, sumadas al crecimiento cuantitativo de este medio de transporte, hicieron que deban trazarse nuevas vías de comunicación, rutas y autopistas.
Sí, eso es un fenómeno bien de los 90 y que yo lo vincularía también a esta moda que fue en la Argentina de los 90, digamos, en otros países de América Latina fue anterior, que fue el tema de los barrios cerrados, countries, clubes de campo, bueno, todas esas variedades de formas de vida, que supone un estilo de vida, ¿no? Entonces, aunque la gente siga viviendo en Buenos Aires en un departamento de propiedad horizontal, de una manera se instaló como ese estilo de vida country, ¿no? Y de las compras más espaciadas y del auto, efectivamente, y asociada a esto, digamos, a cierta complejización de la tecnología familiar, porque no es solamente, ahora ya no sería solamente la heladera, el lavarropas, el freezer, sino que hay un montón de aparatos que facilitan la vida doméstica, ¿no? La procesadora, bueno, la licuadora, cafetera, no sé. La cocina se empieza a llenar de artefactos. Y también yo lo que observo es que ha cambiado la alimentación, ¿no? O sea, así como han cambiado los lugares, digamos, el almacén, el autoservicio, el supermercado, el hipermercado, también se comen otras cosas y que han ido cambiando con las épocas, con las modas, con los momentos de más importación, de menos importación y qué sé yo. Yo recuerdo en la época del auge de los supermercados y los hipermercados en los 90, que uno compraba algunos alimentos mexicanos, ¿no? Ahí se pusieron de moda los nachos, porque había en el supermercado esas cosas. Ahora van a ver cómo un hombre amasa unas buenas pastas. Hola, amores, soy yo. Bueno, ya que esta noche vine a cenar mi hermana, ¿no te parece prepararme algo tipo comida tal o algo así que les gusta? Bueno, te dejo un besito. Chau. Comida Thai. Acá tengo el wok. Leche de coco. Uy. Me falta el curry verde picante. Voy a tener que ir al hipermercado. Los hipermercados llegan a la Argentina a fines de la década del 80, pero tienen su explosión en la década del 90. El hipermercado es como un supermercado, pero mucho más grande, a tal punto que tiene que salir ya dentro de la órbita urbana. Los encontramos generalmente en las afueras. Esto trae aparejado la necesidad del uso del automóvil para llegar a ellos y por eso también se responde con un playón, un gran playón de estacionamiento para posibilitar que todos los que vienen a comprar tengan donde dejar su auto. Esto trae aparejados varias cosas. La compra mensual, es decir, quien va al hipermercado va con el auto y va a hacer una compra mucho más grande. Por eso los changuitos del hiper son mucho más grandes que los del súper. Es para una compra grande. Esto presupone que uno tenga un freezer en casa, también el horno de microondas, toda una tecnología que sustenta el uso de esta forma de consumo. Una vez por mes, un tarjetazo con la tarjeta de crédito, changuito lleno, al baúl del auto y derecho a casa. Tenemos también el mercado, el mercadito, el mercado de la plaza, la feria. El mercado municipal también fue un intermedio donde de alguna manera se toma esta feria de barrio y se la cristaliza en un solo lugar. Me parece que si bien siguen existiendo los hipermercados y los supermercados y la gente va, también empezaron a aparecer en estos últimos 10 años como otras modalidades, ¿no? Yo asocio mucho
la compra mensual o quincenal, digamos, muy organizada del supermercado a los 90. Me parece que después de la crisis del 2001, y bueno, hubo toda una serie de estudios sobre el consumo y demás, que mostraron que empezó a cambiar todo eso porque las clases medias se vio muy, bueno, clases medias, clases populares ni hablar, ¿no? Pero digo, la que hacía esa compra mensual, más asociada a la clase media, ya empezó a comprar menos y también aparecen las segundas marcas. Entonces esto que decíamos de lo atractivo, si bien está, también la gente es un poco más racional en la compra. Yo recuerdo cuando empezó todo el fenómeno de los cartoneros, que me llamaba mucho la atención que los cartoneros, por lo menos en las primeras épocas de los cartoneros, iban con los changuitos. Para mí era como un emblema del supermercado y de eso, de la supuesta abundancia de la sociedad de consumo, ¿no? Ahora, más recientemente, lo que yo observo es estos como reproducción del supermercado con cierta legitimidad, pero más reducido, y tiene mucho éxito. Acá bueno, por mi casa se ha llenado del Express, hay un montón, que compiten un poco con los chinos. Y además lo que tiene el chino es que está abierto siempre, no existe el 1 de mayo, el 1 de enero, te saca de apuros, ¿sí? Porque ellos están como en otra dimensión y trabajan todo el día, no tienen horario, no hay ley, parecería. Así como el almacén de barrio responde a la compra diaria, el hipermercado propone una compra mensual. Esto lo denota su lejanía, los playones de estacionamiento y la posibilidad tecnológica de comprar comida congelada que se acapara en freezer y se cocina en microondas. Un galpón gigante donde la familia puede abastecerse de todos los insumos que va a necesitar en el mes, desde la comida a elementos de jardinería. Y los kioscos, ¿no? Los kioscos de 24 horas. O de 25 horas, que tienen de todo, también aparece mucho. Ya quizás no es tanto el almacén, porque con este tema de la inseguridad, yo lo que observo es que esos kioscos de 25 horas tienen un poco de todo. Uno va y entre el enrejado, por lo menos en los lugares son más barrios, más típicamente barrios, por decir así, uno compra un kilo de yerba, un kilo de azúcar, y cumplen como esa función del almacenero, más en el contexto actual de miedos e inseguridades y qué sé yo, ¿no? Pero tienen de todo, hasta cosas de la librería, estos llamados kioscos polirrubro. Eso es un fenómeno actual, o no sé cómo llamarlo, de post-crisis. El supermercado establece una nueva forma de venta que conlleva una arquitectura distinta. Es un gran galpón donde los productos son exhibidos en góndolas. El espacio público abarca la totalidad. El espacio privado es el pequeño coto de las cajeras y algunas salas no accesibles donde se pueden encontrar depósitos, heladeras, etc. El espacio del almacén es sencillo, un local único dividido por un mostrador. De un lado el área privada, dominio del almacenero, y el otro el área pública. El mostrador es el límite virtual y además es el área en el que se realizan las transacciones. Se pesan las arvejas, se envuelven los productos, se entrega el dinero. En la época del almacén de barrio había una relación personalizada de confianza, ¿no? Estilo comunidad. Después se pasa como a una relación más impersonal, como la del supermercado, ¿no? Donde ya uno solo decide qué compra por lo que ve. Y hay como una cierta nueva personalización, porque uno tiene por ahí el proveedor
de la fruta y la verdura, como que va comprando, o él compra el café en cierto lugar porque es un café aromatizado. Está bien que es un sector de la sociedad. Cambió la alimentación y hay como toda una búsqueda de una comida más sana, ¿no? Hay como un valor, por eso digo, hay como una articulación de cuestiones para pensar este tema de cómo la gente se provee al hogar, digamos, ¿no? Y el valor, digamos, de esta época es el de la calidad de vida, que tiene muchas resonancias, y una tiene que ver con la comida, ¿no? Si bien sigue existiendo la llamada comida chatarra y demás, también hay gente que busca una mejor salud vía la comida. Entonces, bueno, y eso incide con las cosas que se venden y los puestos donde se venden, ¿no? Claro. La llamada comida orgánica, restaurantes orgánicos, no sé, yo observo que hay mucho de eso en Buenos Aires al menos. Pero también han cambiado los estilos de vida, empiezan a haber otras dinámicas, ¿no? en la vida privada, digamos, en los espacios domésticos. En Buenos Aires hay un 20% de gente que vive sola. Entonces digo, puede tener alguna relación esto con que haya como espacios de venta, digamos, de menores dimensiones. Y también, bueno, lo que llama mucho la atención es las construcciones de departamentos de 1 y 2 ambientes, ¿no? Que antes, bueno, también obviamente siguen existiendo los grandes, pero hay mucha construcción y además con servicios. Acá por esta zona, con las disparidades que tiene, han aparecido 2 o 3 edificios así. Departamentos de 1 y 2 ambientes con los llamados amenities, y eso para parejas que además se ve que no se proyectan tener una familia, no sé. Bueno, todo es, digamos, todos los cambios culturales que se ven en la sociedad de alguna manera aparecen en el espacio y en la manera en cómo se habita y se vive dentro de una casa, ¿no? El recorrido del almacén de barrio al hipermercado es la resultante de una sociedad que cambia su modo de vivir, que cambia su modo de consumir. Del almacén, un local en la esquina de la casa, llegamos así al hipermercado, un edificio gigante en las afueras, solo accesible en auto. Todos los cambios en las formas de vida de la gente se transforman en cambios en la arquitectura y en el urbanismo. Sin embargo, esas distintas formas conviven en una ciudad que sigue creciendo y sigue cambiando. El almacén convive con el hipermercado, así como conviven las pastas caseras con la comida Thai.